Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Salgado Castillo, pastor de la iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas acá en León. Es un honor y un privilegio poder darle la más cordial bienvenida al mensaje de la bendita palabra del Señor del día de hoy. Así que es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Así que en este momento comparta con todos sus amistades, con sus familiares este mensaje. Estoy seguro que este mensaje de la bendita palabra de Dios va a edificar, va a bendecir su vida de una forma preciosa. Así que comparta en este momento esta palabra bendita para que todos sean edificados y bendecidos con la palabra del Señor. Vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo a Primera de Corintios capítulo 3. En el versículo 9 encontramos una verdad profunda de la palabra del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Quisiera que en este momento entendamos la profundidad de esta palabra la cual hemos leído hoy, que el Espíritu Santo añada bendición y que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele estas verdades profundas, las cuales encontramos aquí ahora en la palabra del Señor. En principio, quiero que entendamos que el haber conocido a Cristo es uno de los regalos más grandes que el hombre pueda encontrar en su vida. Encontrar a Cristo Jesús es encontrar el propósito de Dios para su vida. Es encontrar la razón para la cual vivimos. Es encontrar la razón, el propósito para el cual vinimos a este mundo, a esta tierra. Es la razón por la cual nacimos. Razón tuvo el salmista David cuando dijo: mi embrión vieron tus ojos, en el Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Así que luego concluye diciendo en este versículo: sin faltar ni una de ellas. Esto nos da a entender de que toda nuestra razón de existir y lo que hacemos y la forma como somos, desde nuestro físico, la raza, nuestra nacionalidad, apunta hacia el diseño del propósito de Dios. Dado que usted y yo fuimos diseñados por el Señor. La palabra dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Usted es producto de la idea de Dios y somos semejante a Él porque usted y yo somos espíritu con un alma en un cuerpo. Así que eso es la realidad, es suya. Partiendo de todo esto, nos da también más luz lo que nos dijo el profeta Jeremías en el capítulo 1. En el versículo 5 nos dice que antes de formarse en el vientre de su madre, el Señor ya lo había conocido. Y antes que naciese, el Señor lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones. Vemos cómo el propósito de Dios está encauzado. De hecho, el propósito de Dios, el plan de Dios en nuestras vidas es algo maravilloso. Antecede nuestra concepción definitivamente y también antecede a nuestra asignación, antecede a nuestro nacimiento. Ya usted en Dios ya tiene todo diseñado hacia un plan, hacia un propósito. Solamente nos toca que ocuparnos en lo que Dios tiene
definitivamente para nuestras vidas. Ahora, partiendo de toda esta verdad bíblica, de esta realidad, la cual he mencionado esta tarde, quiero que veamos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este versículo precioso. En primer lugar, quiero que usted observe lo que nos dice el apóstol en el versículo 9. La palabra dice, porque nosotros, hablando del apóstol, hablando de los siervos y siervas de Dios que han sido llamados para hablar la palabra, para compartir la palabra, enseñar la palabra y poder ser esos hombres de Dios que están discipulando las naciones. Encontramos nosotros aquí que el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que ellos, como impartidores de la palabra, como maestros de la palabra, como esos hombres de Dios encargados a discipular las naciones, llevando el mensaje de Dios tal y como está escrito en su palabra, sin agregarle, sin quitarle, presentar el mensaje tal y como está, tal y como el Señor lo encargó. Entonces, él dice que somos colaboradores de Dios. En otras palabras, todo lo que hacemos es en nombre de Dios. Somos colaboradores, somos sus siervos, somos esos siervos privilegiados por el Señor que nos llamó para que fuéramos portadores de ese mensaje de vida, de paz y de esperanza. Razón tuvo el apóstol Pablo en llamarnos y la manera como él hacía saber a la iglesia que eran los siervos del Señor. Él los llamaba embajadores del reino de Dios. Somos los representantes del reino de Dios en las naciones donde el Señor nos permite compartir el mensaje de vida y de esperanza. Usted en su comunidad, en su reparto, en el lugar donde usted vive, usted es un embajador del reino de Dios para publicar, declarar las verdades del Señor. El apóstol aquí en este versículo, él se presenta como colaborador de Dios. ¿Es usted un colaborador del reino de Dios? ¿Está empujando el reino de Dios con sus dones, sus talentos, sus recursos? ¿Lo está impulsando el reino de Dios? ¿Puede sentirse usted realmente un colaborador del reino del Señor? ¿O de pronto alguien que está más bien resistiendo la expansión del reino de Dios? ¿O está usted siendo ese impulsor del reino de Dios? ¿Está dando de sus dones, de sus talentos? Todos los 5 ministerios nada más somos, dice la palabra del Señor, colaboradores de Dios. En otras palabras, el dueño de la obra es Dios. El quien guía su obra es Dios. Quien tiene todo diseñado para hacer lo que debe hacerse es Dios. Solamente somos colaboradores. Ahora, ¿qué es la iglesia del Señor? Dice que la iglesia del Señor es labranza y edificio de Dios. En otras palabras, todo le pertenece a Dios. Si usted es alguien que está sintiendo un llamado al ministerio, es importante que sepa que usted vendrá a ser un siervo de Dios, colaborador de Él, nada más, no un dueño de la obra, porque usted y yo nada más somos colaboradores de la obra del Señor. Y usted, querida iglesia, no es cualquier cosa. Usted, dice la palabra del Señor, es labranza de Dios, es edificio de Dios. En otras palabras, en usted se está trabajando para realmente llegar a ser lo que Dios tiene diseñado que usted sea. Por eso déjese también tratar, déjese formar, porque lamentablemente muchos cristianos están torcidos y así se están quedando, porque no hay forma como moldearlos. No quieren entrar al molde de Dios, quieren vivir desde su ego, desde esa perspectiva, y no quieren someterse al señorío de Cristo.
Esto es lamentable. Recuerde que usted es labranza de Dios. Y algo que debe labrarse es algo realmente que se trata, es algo que se pule, es algo que se trabaja para que llegue a servir para el propósito o para el fin que se labró. Por ende, entonces, usted debe de saber que usted y yo somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Me gusta ambos términos. Tanto labranza habla de algo que debe trabajarse. El edificio es algo también que se está trabajando. Entonces, ambas cosas. Usted quiere decir que usted y yo somos alguien que estamos siendo pulido, se está trabajando en nuestro carácter. Día tras día, Dios está trabajando en nosotros. Así que les animo con todo mi corazón a que cada uno de nosotros nos ubiquemos en el lugar, en la posición en la cual el Señor nos llamó a ser. Ese es un privilegio precioso. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Qué lindo. No más de la gracia de Dios, es conforme a la gracia de Dios. Le pregunto, querido, ¿cómo usted realmente está viviendo su vida cristiana? ¿Apoyado sobre sus logros, sobre sus recursos? ¿Sobre qué? No hay cosa más linda que la palabra nos dice que todo lo que somos hoy se lo debemos a la gracia bendita de Dios. Todo se lo debemos a la gracia de Dios. Y cómo me gustan estas palabras en el versículo 10 del apóstol Pablo, que él como colaborador de Dios y trabajando, dice, en la labranza de Dios y en el edificio de Dios, que es la iglesia del Señor, el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El Señor te ha dado una medida de gracia, Él te ha dado una medida de gracia y favor, y usted y yo vamos a operar en base a esa gracia que el Señor nos ha regalado. ¡Qué precioso! Conforme a la gracia. No trate de hacer más ni menos. Hagamos realmente lo que es conforme a la gracia que nos ha sido dada. Y ahora dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¡Qué cosa más preciosa es! Esto es una profundidad y un tesoro maravilloso de la Escritura. Cada vez que leo estos versículos quedo realmente impactado. Cómo me gozo, cómo me deleito a ver este gran tesoro de la palabra de Dios aquí en estos versículos preciosos en los cuales hemos leído. Dice aquí el apóstol Pablo que él como perito arquitecto, recuerden que vimos al inicio que el trabajo en la obra del Señor es comparado, decíamos, como labranza de Dios, como edificio de Dios. Hoy nos vamos a limitar al último, el cual dice edificio de Dios. Usted y yo somos un edificio de Dios. Recuerde que el edificio de Dios, al igual que otro edificio, tiene sus fundamentos que lo sostienen, sus bases que la sostienen, sus columnas, sus vigas de amarre y también esas, paredes de contención. Todo eso forma lo que llamamos ahora un edificio. Ahora veamos esto, dice el apóstol Pablo, basado en esto, que él como perito arquitecto, y me llamó la atención eso y busqué acerca del significado de lo que es un perito arquitecto, y en términos sencillos, un perito arquitecto es un técnico experto en la construcción y su ámbito legal siendo capaces de edificar. Oiga eso, son capaces de edificar, analizar, evaluar y cuantificar problemas constructivos, daños relacionados con inmuebles. Este es el trabajo en el cual hace un perito arquitecto. Me llama la atención que los elementos que describen a un perito. Mencionábamos que dice que es alguien que es capaz de identificar, miren qué interesante esto,
también es capaz de analizar y evaluar y cuantificar los problemas constructivos. ¡Qué tremendo! Esto es un perito arquitecto. Aplicado esta palabra al apóstol Pablo, veamos aquí cuando él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Miren qué interesante. Puse el fundamento. Todos sabemos que el fundamento es Cristo. En aquel momento Jesús dijo, el que oye mi palabra, escuche, él dijo esto en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 24, él dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra nos dice que vino la lluvia, golpeó el río, vinieron los vientos y golpearon la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca habla de Cristo, pero este fundamento que es Cristo consiste en recibir la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios y ponerla en práctica, la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra vida. La roca, el cimiento, recuerde que el cimiento es Cristo. Ahora, recordemos las bellas palabras que nuestro Señor Jesús dio a Pedro cuando Pedro habló de esa revelación preciosa que el Señor le dio a Pedro. ¿Recuerdan ustedes esa revelación linda que el Señor le dio a Pedro cuando él preguntó quién decía la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego se las dirigió a ellos y le dijo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y vemos las palabras que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras seguidas dichas por Jesús fueron, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación de parte de Dios. Pero recuerde las palabras que Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro viene de la palabra Petros, que quiere decir piedra pequeña. Y dice, y sobre esta roca, escuche, ya viene de Petra, roca, Petra, que quiere decir una roca, quiere decir de un acantilado, algo gigantesco, algo inamovible, hablando de él. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, sobre Cristo Jesús, Él es la roca indestructible, Él es la roca de los siglos, Él es eso, lo cual Él dijo, que el que edifica su casa sobre esa roca, van a venir todo tipo de adversidades, pero no caerá porque está fundada sobre la roca. Y el apóstol Pablo aquí dice, él como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiere decir que su vida cristiana comienza con algo. ¿Cuál es el inicio? Entregarle su corazón y su vida a Cristo Jesús con un arrepentimiento puro, genuino y verdadero. Al punto de, como dijo el apóstol San Pablo cuando dijo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un borrón, como dicen nuestros abuelitos, un borrón y cuenta nueva. Ahora inicia una etapa nueva en su vida. A partir de ahí, usted va a edificar sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Por esa razón, nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser real. Tenemos que vivir para gloria de su nombre. No puede ser un arrepentimiento de apariencia. No, a partir de ahí tenemos que comenzar a edificar. Escúcheme bien. Ahora, si usted me dice, pastor, yo soy una persona noble, yo soy una persona buena, yo no le hago males a nadie, yo soy una persona muy amable, pero ya le entregó su corazón a Cristo Jesús, ya rindió su ser, su vida al Señor. Ya usted le dijo, Señor, te entrego mi corazón y mi vida, pido que perdones mis pecados, me laves con tu sangre, apuntes mi nombre en el libro de la vida.
A eso se le conoce como el nuevo nacimiento. A eso se le conoce, la palabra nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, el fundamento, ya decíamos, es Cristo. A partir de ahí, su vida cristiana tiene que ajustarse a los planes y propósitos de Dios. Ahora bien, si usted le ha entregado su corazón a Cristo y está viviendo usted como le da la gana, está viviendo alejado del propósito de Dios, nada más aceptó a Cristo Jesús, pero usted está edificando ahora. Escúcheme bien, escúcheme muy bien lo que le voy a decir hoy. Recuerde que el Señor puso algo muy especial en nosotros, en el cual eso se llama libre albedrío. Habla de su espontaneidad. Usted es un hombre, una mujer, la cual decide qué va a hacer con su vida. El Señor le da el permiso de usted decidir qué va a hacer, si va a derrochar su vida, si va a derrochar sus recursos o realmente los va a usar con propósito y va a vivir su vida cumpliendo el propósito de Dios en cuanto a cada etapa y tiempo que el Señor le permita. Usted sería una persona la cual la palabra llama aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero de igual, si usted no quiere eso, usted quiere vivir dándole rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones pecaminosas, complaciendo su carne, eso es decisión suya y el Señor le respeta su decisión. Pero debe de recordar que la palabra del Señor nos dice claramente, no erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que usted decidirá para quién usted quiere sembrar. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si siembra para su carne, de su carne cosechará muerte, dice la palabra de Dios. Porque lo que hay en el mundo, dice la palabra, es el deseo de los ojos, es el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que quiero animarles con todo mi corazón a vivir una vida de integridad, de obediencia, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y recuerde que debe vivir una vida delante de la presencia de Dios. Porque hay personas que de pronto se esconden y dicen, no, yo no me miró fulano, no me miró el pastor y comienzan a vivir una vida a su propia forma de vida, a su propia manera, pensando que con tal que el hermano, la hermana o el pastor no le mire, todo estará bien. No es verdad. Usted se está engañando a sí mismo, porque recuerde que usted está edificando. El apóstol Pablo dice, el fundamento es Cristo. El día que usted conoció a Cristo, se puso el fundamento. Y ahora se comenzará a edificar. Escúcheme, ¿cómo se va a edificar? Con los principios de la palabra de Dios. ¿Está haciendo usted lo que hace usted? ¿Está aprobado por el Señor? ¿Lo que usted está viviendo es aprobado por el Señor? ¿Está aprobado por la palabra del Señor? ¿O está reprobado a la luz de la palabra? Su propia conciencia quizás no aprueba tal cosa. Quiere decir que está entonces edificando su vida desde una perspectiva material, la cual no tiene ningún valor eterno. Déjeme decirle lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted es encargado. Si usted es un pastor, usted sabrá que lo que usted está enseñando, si está enseñando fundamentos de la palabra del Señor, o está enseñando conocimiento nada más, o está dando nada más aspectos científicos y demás. Usted es un hombre que ha sido llamado por Dios y como colaboradores que somos de Él, somos responsables de compartir meramente la palabra de Dios tal y como está escrita, ya que solamente somos colaboradores de Él. Él es el dueño de su obra y Él nos ha llamado a ser fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer. Si es un creyente, debe saber cómo está edificando su vida cada día. Usted debe de saber cómo la está edificando. Si no está seguro de ello, debe analizarlo. Si está sembrando para su carne, recuerde que la palabra de Dios es clara en decirnos qué es
cosechar muerte, pero si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Cada uno vea cómo edifica. Así que usted sabe ahora cómo está sobreedificando su vida. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. Y si Cristo Jesús no es el fundamento de nuestra enseñanza, de nuestro cántico, no es el fundamento del motivo de nuestra existencia, estamos mal. Cristo Jesús es el fundamento el cual debemos cada día edificar nuestras vidas, edificar familia, edificar matrimonio, relaciones de noviazgo, amistades diversas. Todo debe de estar desde el fundamento que es Cristo, hacer negocio desde el fundamento que es Cristo, la palabra de Dios. Es ahí donde debemos estar fundamentados todos. Veamos lo que nos dice el versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí el apóstol Pablo nos presenta 6 tipos de materiales para edificar. Nos presenta oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dese una idea nada más. La palabra nos dice que son los materiales con los cuales usted y yo podemos edificar o sobreedificar. Una vez está puesto el fundamento que es Cristo, cada uno ahora vea cómo sobreedifica. ¿Qué va a usar para sobreedificar? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La palabra nos dice que todo este material en el cual se sobreedifica será probado con fuego. Dese una idea. Significa que si alguien comienza a edificar, usted es libre en usar cualquier tipo de estos materiales, pero el fuego lo va a revelar. Así que en este momento creo que es muy importante que reflexionemos basado en esto que la palabra nos está diciendo ahora. Queridas familias, quiero animarles a vivir una vida auténtica. Olvidemos la hipocresía, las palabras mentirosas. Alejémonos de todo plan que nos aleja del propósito de Dios. Encaucémonos en el propósito de Dios y vamos a ver recompensas grandes. Padre de gloria, bendigo a cada familia hoy, que con mucho amor y profunda gratitud en sus corazones, ellos te han recibido y están profundamente agradecidos por haberte conocido. Te aman, te sirven con toda integridad y quieren amarte, quieren agradarte todos los días de su vida. Te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas, que tú les llenes de ánimo, de aliento y que tú suplas todas sus necesidades conforme tus riquezas en gloria. Padre, oro por aquellos creyentes que se han alejado de tu propósito, que ellos el día de hoy puedan reconocerlo, pedirte perdón a ti y poder, Señor, trabajar en pro de lo que tú tienes para sus vidas en base a lo que tú has diseñado y que no puedan edificar su vida de ninguna manera con materiales, Señor, que se quemarán aquel día, porque entonces sufrirán pérdida enorme. Te pedimos que tú los guíes para que sean sabios y entendidos y a vivir una vida temerosa de ti y en rectitud en todas las áreas de sus vidas. Padre, te damos gracias. Bendigo a cada hombre, cada mujer. Bendecimos, Padre, con tu gracia, con tu amor, con tu sanidad, tu salud. Declaramos que por las llagas de Cristo ellos son sanos ahora en el nombre bendito de Jesús. Padre de gloria, oro por aquellas vidas que no te conocen para que ellos entreguen sus corazones a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Si no le has dado tu corazón a Cristo, te invitamos a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Lávame con tu sangre, apunta mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Envía al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guíame a toda verdad. Quiero servirte el resto de mi vida y no apartarme nunca de tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te animo a servirle al Señor. Cómprate un ejemplar de la Biblia, ora todos los días de tu vida, conéctate con personas que aman y sirven a Dios y habla de Cristo a todas las personas que veas y conozcas. Que el Dios de la gloria
te bendiga y te guarde. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Bendiciones, muy buenas noches. Bendiciones.